con nuestro encuentro anual de minería, el primero, el capítulo 1. No sabes lo que son los pasillos. Están todos los referentes charlando, hablando del potencial, de lo que viene. Y ahora voy a hablar con ella, que fue la máxima autoridad de energía en la Argentina y también con mucha especialización en esto que estamos hablando hoy. Flavia Rollón, muy bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? También en campaña ahora, ¿no? Un gusto, así es, candidata a senadora nacional por el Frente Primero a los Salteños. Flavia tiene una ventaja, que es que habla con todos. Ella no discrimina, más allá de la ideología que cada uno pueda tener. Cuando gestionó, la agenda era completamente abierta. Pero se las presento, ella es Flavia Rollón. Flavia Rollón es secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio. Es ingeniera industrial por la Universidad Nacional de Salta con formación ejecutiva en el IAE Business School, la Universidad Austral y la Universidad de Harvard, y cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores productivos y energéticos del ámbito público y privado. Flavia se desempeñó como secretaria de Energía de la Nación, ocupó la Secretaría de Minería de la Nación y estuvo al frente de la Secretaría de Minería y Energía en Salta, acompañando el desarrollo del litio y la incorporación de energías renovables en la provincia. Bueno, Flavia, muy bienvenida. Estuvimos recorriendo hoy con los principales referentes del sector privado y también queremos tener la mirada de lo que es el sector público. Entonces, lo primero que me gustaría que me cuentes es qué importancia le das al RIGI. Bueno, el RIGI era necesario una mirada no tan solo en el tema minería, sino, de hecho, yo siendo secretaria de Energía, habíamos trabajado en el proyecto de ley de GNL, así que el RIGI era necesario para que en Argentina se lleven adelante los proyectos de GNL, también los proyectos de cobre. De hecho, era el segundo paso. Quizá el proyecto de ley de GNL que yo había trabajado cuando nosotros estábamos en gestión, yo era secretaria de Energía, no era tan generoso como el RIGI, pero sí era necesario tener una mirada particular para que estos sectores se desarrollen. En el caso del litio en particular, nosotros, y desde mi opinión, era preferible tener una mirada mucho más sectorial, o sea, entender por qué se necesitaba en el mercado del GNL una mirada bajando la carga impositiva por temas de competitividad, cómo integrar la industria nacional, lo propio con el cobre, tener una mirada más sectorial. Pero lo que pasó también en el caso del litio es que hubo una caída muy pronunciada por el precio del litio por diferentes razones en los mercados internacionales y el RIGI llegó a como un contrapeso, te diré. O sea, los proyectos, las inversiones en exploración sí se redujeron, están con muy poca actividad hoy, pero aquellos proyectos de litio que tenían previsto su ampliación, que después de la caída del precio del litio pusieron en duda, con la llegada del RIGI decidieron avanzar. Bueno, ahí hay un punto, Flavia, para repreguntarte, que es, la Argentina muchas veces es endogámica, pero cuando hablamos de capitales de gran escala, ¿cuál es la diferencia competitiva que tiene nuestro país y cómo se puede aprovechar esa oportunidad para llevarla a la realidad? Bueno, hoy nosotros tenemos una ventaja, te diré que acá hay que ser claro entre comparativa, tener una ventaja comparativa y tener una ventaja competitiva. Las ventajas comparativas de Argentina son los recursos, tanto en energía como en minería, tener los recursos, que hoy el mundo, ya la transición energética ya es una realidad, hay una nueva economía verde que demanda más recursos, no hay transición energética posible sin más minerales. Argentina tiene estos recursos, somos un país que se considera un proveedor seguro en el mundo, o sea, somos un país que no tiene, somos un país democrático, sin conflictos geopolíticos, entonces estamos muy bien parados para podernos constituir como un proveedor seguro tanto de Europa como de Estados Unidos y sus aliados, como también de China. Y además, que también tenemos que ser conscientes, hoy se habla de 4 transiciones. Primero, la transición energética, que demanda mucho más minerales, porque todas las tecnologías solar, eólica, todas las tecnologías renovables, autos eléctricos, demandan más minerales, litio, cobre, plata, uranio, bueno, cobalto, níquel, etcétera, que no tiene Argentina, pero demanda mucho más minerales. La transición digital o el mayor uso de datos, cada vez más electrodomésticos, esta también es otra transición que se ve en el mundo y que claramente vuelve a demandar más minerales.
Los temas de seguridad, el mundo está hoy en una tensión con conflictos bélicos que hace mucho que no veíamos. Las tecnologías de seguridad también demandan minerales y además también el crecimiento demográfico y la incorporación de cada vez más gente que sale de la pobreza a demandar más energía, más minerales. Este conjunto de cosas hace que tengamos un futuro con mayor demanda de minerales. Y eso es una oportunidad para la Argentina. Y además, si uno compara el mundo de los minerales con el mundo del gas y petróleo, los minerales están más concentrados geográficamente que el mundo del gas y petróleo. Así que Argentina tiene una oportunidad extraordinaria en este sentido, ¿no? Y hablando de eso, la minería también, ¿de qué manera cambia la matriz productiva? Digo, cuando uno mira esto en el entramado, lo que es el mundo energético, ¿cómo juega la minería puntualmente? Bueno, la minería, todas estas tecnologías, de hecho, fíjate, la energía nuclear que estaba pasada de moda, hoy está de nuevo. Está de vuelta. Está de vuelta, ¿por Sí. qué? Porque es una energía que no genera emisiones, que puede ser muy útil para los temas de inteligencia artificial y Argentina tiene uranio, hoy Rusia, Kazajistán en conflictos que eran proveedores de uranio, tiene una oportunidad la Argentina que tiene numerosos yacimientos. Entonces, para Argentina la minería en 15 o 20 años puede ser otro sector del agro exportador, porque esto es importante en minería. Minería, además de constituirse como un sector que va a generar mano de obra y desarrollo, si uno tiene que pensar en decir, bueno, ¿qué pasa en la Argentina? Tenemos crisis recurrentes por falta de dólares. Entonces, si uno tendría que pensar en cómo fortalecemos nuestra matriz exportadora, son dos temas. Uno, la intensidad, generar más dólares, y otro también la diversificación de nuestra matriz exportadora. Ahí la minería tiene un rol fundamental porque todo esto no te pega directo, o sea, no estamos exportando alimentos que te pega directamente en un trade-off con el mercado interno, con los precios de, bueno, alimentos, combustible. Y además que es un sector que de cada 10 dólares que genera, demanda en importación menos de 4. Entonces tiene un alto balance positivo. Entonces la minería tendría que constituirse como un tercer motor generador de dólares para la Argentina. Y la foto hoy de Argentina es que vos tenés un país con alguna provincia minera y deberíamos ser un país minero, ¿no? Todavía hay provincias que tienen la minería prohibida. Esto es increíble y sobre todo cuando uno ve cómo está siendo la realidad de las provincias que sí tienen la minería incorporada en su sector productivo. Y también cuando uno mira la foto del país, donde tenemos gran parte de nuestro territorio desierto, y dice, bueno, ¿con qué actividad vas a desarrollar esto, no? Bueno, y ahí la minería y el oil and gas es la respuesta indicada. ahí, Flavia, hay un punto súper interesante que va con dos aristas. Por un lado, el tema de los plazos, ¿no? Porque se habla mucho como de un impacto inmediato, pero vos que sos especialista, me gustaría que nos cuantifiques cuándo se va a sentir el impacto real de minería. Y por otro lado, el tema de inversiones de 15.000 millones, 10.000 millones de dólares, por ejemplo, para Salta. ¿Qué tan frecuente es que esto ocurra otra vez en el ciclo de nuestras vidas? Bueno, lo primero, y ahí creo que hay que nivelar un poco las expectativas, porque siempre me preguntan, bueno, si el RIGI fracasó o no fracasó. Yo creo que hubo una sobreexpectativa desde mi punto de vista. Se hablaba de que con el RIGI vamos a tener inversiones de 50.000 millones de dólares, lo cual es factible, pero la realidad es que hay que entender que RIGI era régimen de incentivo a grandes inversiones. Son grandes inversiones que llevan mucho tiempo en desarrollarse. O sea, un proyecto vas a tener un mínimo de 3 años de construcción. Entonces, los proyectos que arranquen ahora, imagínate que van a estar generando dólares de los proyectos que vemos aprobados en el RIGI, no antes del 2028, 2029. Esto es un punto que hay que tenerlo claro. Sacar esta idea, te diré hasta de un tono fantasioso desde la lluvia de dólares, porque esto tiene una curva de inversión extranjera directa que claramente no la vamos a ver en el 2025, pero que era necesario para ciertos sectores, como te decía recién, sí creo que era necesario, pero
nivelar expectativas en el sentido que son proyectos complejos, que son proyectos que llevan tiempo ser construidos y que van a estar generando dólares más hacia el 2030 que hacia el día de hoy. Por otro lado, en provincias como Salta, siempre lo digo, si uno hace un corte entre el 2018 y el 2028 o 2020-2030, yo no sé si en la historia de Salta hubo 10.000 millones de dólares de inversiones como los que puede haber, o si lo habrá en un futuro. Y eso te habla de la oportunidad que hoy tiene la Argentina y que tienen en particular las provincias, porque el mundo que está demandando energía, minerales y alimentos. ¿Y eso dónde está? Está en las provincias. En las provincias. Y los recursos son de las provincias. Entonces, hoy es un momento histórico para que las provincias también fijen una política sobre cómo desarrollar sus recursos naturales. Porque una de las grandes críticas del RIGI fue decir, bueno, el extractivismo. Porque el RIGI no fijó en el texto de la ley políticas como la contratación local, la contratación de la industria nacional en un país como la Argentina, donde tiene una mano de obra altamente capacitada, donde tiene una industria nacional muy importante. Entonces, ahí es importante, y siempre lo digo, mirar la posición política de gobernadores que están nucleados en la mesa del litio, en la mesa del cobre, los gobernadores patagónicos, porque primero, son los dueños de los recursos. Segundo, el desarrollo de la Argentina estoy convencida que viene de la mano de las provincias. Tercero, son las provincias los que tienen más cercanía con el inversor y conocen qué necesita el inversor en términos de infraestructura, cuáles son las debilidades o qué pedirle al inversor en términos de licencia social, de contratación. Entonces, el rol político de los gobernadores en este momento que el mundo demanda esos recursos es fundamental. ¿Y qué pasa con el impacto concreto en esas regiones? Digo, son economías regionales, puntualmente las de las provincias, que ¿qué impacto tiene positivo la minería o qué impacto negativo tiene también la minería, digo, cuando hablamos de contexto? Bueno, mira, solamente en Salta la minería genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, que por supuesto cuando lo mirás en el contexto país no te parecerá un número tan importante, pero en una provincia te cambia la provincia, ¿no? Entonces es claramente relevante. Bueno, mi papá es sanjuanino, así que conozco San Juan también muy, muy bien. La transformación que tuvo la provincia de San Juan luego de desarrollar la minería, lo propio con Jujuy, con Catamarca. El impacto local es muy importante, es muy importante. Flavia, hablando de impacto local, la infraestructura es un tema pendiente desde hace muchos años en la Argentina, me refiero a caminos, a todo lo que tiene que ver con que estas obras que estamos viendo acá tengan después ese devenir que es por las distintas ciudades y provincias. ¿Cuán importante es un plan de infraestructura de largo plazo? Es fundamental y además no tan solo por la minería, sino por la sustentabilidad de la actividad. ¿Por qué? Porque detrás de una ruta pavimentada no tan solo tenés una salida competitiva o ingreso de insumos para el proyecto minero, que muchas veces está en lugares remotos, entonces también hay que aclarar que una cosa es una ruta nacional que tiene un impacto social y otra cosa ya es los caminos propios de la mina y la infraestructura propia de la mina, que ahí se hace cargo claramente el inversor. Pero detrás de esa ruta pavimentada tenés turismo, tenés entrada y salida de productos, tenés la consolidación, por ejemplo, en Salta, de lo que es un corredor bioceánico. Entonces, no hay que pensar en la infraestructura como la infraestructura para la minería. Lo propio con la infraestructura energética. Cuando, bueno, como Secretaria de Energía, nosotros publicamos el plan de expansión del sistema de transporte de alta tensión para los próximos 10 años de la Argentina, discutido en el Consejo Federal de Energía, en el Consejo Eléctrico, y ahí se dibujó esa línea de alta tensión que atraviesa la Puna Argentina. Esa línea de alta tensión lo que va a permitir es la construcción de parques solares que pueden alimentar a nuestro sistema en los lugares donde es más competitivo hacerlo, porque la Puna Argentina es de los mejores lugares del mundo para producir energía solar. Así como en la Patagonia, de los mejores lugares del mundo para producir eólica, Sí. acá tenemos energía solar.
y la expansión de nuestro sistema es importante. ¿Por qué? Porque conceptualmente, cuando vos tenés una restricción de transporte, vos terminás haciendo proyectos donde tenés capacidad de transporte y no donde es más competitivo hacerlo. Entonces, esta proyección y esta planificación es fundamental hacerla. El ferrocarril, tener activo un ferrocarril, no tan solo es para la entrada y salida de producto de la minería, sino que también te habilita un canal mucho más competitivo para todos los productos del agro. Hay que pensar, te diré de manera 360, ¿no? Cómo a partir de la minería o de Vaca Muerta, del sector de energía, vos también generas una palanca de desarrollo para la región, porque detrás de esa infraestructura se desarrollan otros sectores transversales, ¿no? Flavia Rollón, hoy candidata a senadora, ex secretaria de Energía de la República Argentina. Un placer haberla tenido aquí. Gracias, José, un gusto. Seguimos Gracias por la con invitación. nuestro encuentro de minería.